Alfombras desde 1922. YPF. Inventemos el futuro. Bueno, al explicar la palabra federalismo, vayamos al origen mismo de la palabra. La palabra federal viene del latín, de un verbo latino que es federare, que está traducido de esta manera: unir mediante una alianza. Eso sería varios estados que en el futuro serán parte de esa nueva federación, se unen mediante una alianza, es decir, en forma pacífica, consensuada y libre, y como iguales. Sería como el origen de una sociedad en que varios socios firman el contrato sin ninguna clase de compulsión, ¿no? Esto sería lo contrario de la ampliación de un territorio mediante la conquista, que es muy diferente, que mediante la fuerza, ¿no? Otras palabras están ligadas a federare, por ejemplo, otra palabra latina que es fedus. Fedus viene a decir pacto. La traducción sería pacto, contrato. Y está ligado también un poco a la palabra feudal, ¿no? Porque el feudalismo, la Edad Media, aludía a un pacto que se llamaba el pacto de sujeción. En una época que era un caos total, ¿no? Después de los bárbaros, la locura. Entonces, algún señor feudal, atrás de su castillo, defendía la comarca. Entonces, con los campesinos hacían un pacto feudal, en el cual los campesinos le daban un tributo, parte de su cosecha, digamos, ¿no? Y a cambio de eso, el señor feudal les daba la protección de su ejército. Ese era el pacto feudal. Así que feudo, feudal, pacto, están ligados a través de la historia. Y la otra palabra latina con la cual habría que conectarlo al federalismo es fides. Fides en latín quiere decir fe. Es decir, si yo hago un pacto con otro, nos tenemos confianza, nos tenemos fe. Yo confío en vos, vos confías en mí, nos federamos. Es un poco es el origen de las palabras y está ligado a la historia de Roma, porque Roma empezó por ser una ciudad, lo que después se llamó una ciudad-estado. Ellos le decían civitas, que es como la polis griega, era lo mismo. Eran ciudades que se organizaban libremente dentro de un pequeño territorio. Y entonces cuando Roma empieza a tener éxito, digamos, siglo VIII, VII antes de Cristo, se empieza a expandir y encuentra en su camino de expansión otras ciudades-estados, otras civitas de origen etrusco, latino, etc., ¿no? Y entonces mientras se encuentra otras civitas, con ella puede celebrar pactos. Entonces empieza a crear federaciones, ¿no? Lo cual responde al origen de la palabra. Pero, ¿qué le pasa a Roma cuando llega a Sicilia? Porque ahí está el tema. Los sicilianos eran bárbaros. Es decir, ¿qué quería decir bárbaro para un griego, para un romano? No estaban organizados en ciudades. Tenían jefes guerreros y eran medios nómades, iban de acá para allá, ¿no? Entonces, cuando Roma se encuentra con ellos, no puede hacer federaciones. No tiene una contraparte con la cual celebrar el pacto federal, diríamos, ¿no? Entonces aparece una nueva noción, que es la noción de provincia. La palabra provincia está ligada, es fácil de verlo, ¿no? A vincere, ¿no? La provincia sería el lugar donde vencimos a otro y lo sujetamos, ¿no? Entonces ya es otro concepto acá, es otro concepto. La provincia pasa a ser una división territorial de un pueblo conquistado. O sea, no es que celebramos un pacto, no hay con quién celebrarlo, porque para los romanos o los griegos estos tipos eran bárbaros, no tenían
gobernador militar, ¿no? Y entonces el Imperio Romano se empieza a expandir por otras zonas bárbaras como eran en esa época España, las Galias mismas. Se empieza a expandir por todo el mundo mediterráneo, pero ya no a través de pactos federales, sino a través de dominaciones provinciales y procónsules. De modo que en el origen usted tiene que ver si las partes que se unen son estados que se federan y celebran pactos iguales entre ellos, o son provincias, territorio de los vencidos, o lugar donde vencimos, ¿no? Y en verdad el Imperio Romano, finalmente, cuando desaparece la República Romana era un ámbito de libertad, porque era una ciudad-estado basada en Roma y en sus federaciones, pasa a ser dominada por grupos militares y se llama imperium, imperio. Imperium quiere decir, imperator en Roma quiere decir general. Es el mundo de los generales, Julio César, todo eso. Y ahí el imperio se come al elemento federal que podía tener Roma al nacer. Bueno, entre nosotros, haciendo nuestra historia ahora, ya no la romana, entre nosotros, hay un dilema original cuando la Argentina busca su independencia a partir de 1810, ¿no? El dilema es, ¿cómo nos vamos a organizar? Como federales, es decir, dándole a los estados originarios, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, el estatus que tenían las ciudades-estado con Roma cuando hacían federaciones, o los vamos a considerar provincias, lugar de los vencidos, que se manda desde Buenos Aires. Ese fue todo el dilema. La lucha unitario-federales en la Argentina tuvo que ver con cómo nacía la nueva república, el momento del nacimiento de la nueva república, ¿no? Entonces, los unitarios tenían esta visión. Lo que había era el virreinato del Río de la Plata, uno de los virreinatos del Imperio Español, ¿no? Muy reciente, porque había sido fundado en 1776. Tenía 30 años cuando la Revolución de Mayo. Muy reciente. Y entonces la idea era, yo tenía Madrid, capital del Imperio Español. De Madrid venía un cordón umbilical a Buenos Aires, que era capital del virreinato, ¿no? Entonces, los unitarios, las ideas, por ejemplo, Rivadavia, para tomar un caso, ellos imaginaron que lo que había hecho la Revolución de Mayo, y después todas las batallas, cuando se ganó a los españoles, o se expulsó realmente, era cortar el cordón umbilical entre Madrid y Buenos Aires. Pero a partir de Buenos Aires y hacia abajo, todo seguía igual, ¿no? Entonces, Buenos Aires era como la capital que había sustituido a la capital imperial. Esta fue la visión unitaria, ¿no? Y la visión federal era mucho más profunda en esto. Cuando cortamos el cordón umbilical de Buenos Aires con Madrid, también se cortó el cordón umbilical de Buenos Aires con el resto de las capitales provinciales. Y entonces había que empezar de nuevo. ¿Sí? Entonces, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, eran unidades que tenían que ir a una federación a partir de su propia independencia. Son las dos concepciones de cómo nace la Argentina. Y bueno, tanto no se pusieron de acuerdo que hubo, lo que contábamos en otras clases, la Argentina de las batallas. Hubo 40 años de guerra civil entre estas dos visiones, entre unitarios y federales. El momento de la ruptura, el momento exacto de la ruptura, ocurre, o sea, bueno, hacemos la Revolución de Mayo, ¿no? En Buenos Aires gana la Revolución de Mayo, pero no ganan el resto del virreinato. Tanto que tuvieron que mandar ejércitos a Córdoba y al Alto Perú, lo que sería hoy Bolivia. Y le fue bien, le fue mal, según las situaciones. Así que no había un consenso con Buenos Aires. Sí había consenso en liberarnos de España, pero no había consenso en cuanto a cómo se iba a organizar esa nueva unidad independiente, ¿no? Y entonces, bueno, sufre suertes diversas y era una cosa rara porque el virreinato era unitario. Madrid, Buenos Aires,
capitales de provincia, provincias. ¿Eh? Pero lo que diluía la unidad eran las distancias. Piensen en esa época, se tardaba semanas para viajar de Buenos Aires a Chuquisaca, con carretas, a caballo. Entonces, la distancia hacía muy difícil la unidad de comando, digamos. Hay un episodio muy lindo cuando se discute en Buenos Aires, antes de la Revolución de Mayo, esos días que el Cabildo Abierto, todo eso, cuando se discute, después Moreno, que es el primer, Mariano Moreno, escribe en la Gaceta, porque había unos que proponían hacer una gran federación de toda América hispana, toda Hispanoamérica, desde México hasta Buenos Aires, ¿no? Y entonces Moreno escribe en un artículo, ¿cómo vamos a hacer algo con México que nos queda más lejos que Tartaria? Sí, esto era verdad, quedaba, por eso era unitaria en el papel, pero de hecho había enormes distancias, dentro de las cuales se iban organizando pueblos con otra mentalidad, iba cambiando la mentalidad a medida que la distancia se prolongaba, ¿no? Entonces, ahora, si uno quisiera, en el fondo lo que hay es un viaje de la soberanía. El rey era soberano. Esa soberanía se va de Madrid y viaja. Ahora, ¿hasta dónde viaja? En la visión unitaria, viaja hasta Buenos Aires. Y Buenos Aires organiza lo que era el virreinato. En la visión federal, viaja hasta cada una de las capitales de provincia, que después se van a reunir y van a ver cómo se organizan, formando una federación, es decir, una alianza entre iguales. Este fue el origen de todo. Y el punto, el momento en que ese origen se quiebra, es cuando, ustedes recordarán, que se hace, bueno, la Revolución de Mayo y demás, y se llama a una asamblea constituyente, que debería decir, bueno, ¿cómo nos organizamos? ¿No? ¿Se acuerdan ustedes de la asamblea del año 13? ¿No? Pero en el año 13, ¿qué pasa? Buenos Aires convoca al resto de las provincias a formar esta asamblea. Y le dice al Uruguay, que era parte del virreinato, cómo tenía que mandarle los delegados. Es decir, que en el fondo le estaba diciendo, mandame delegados electos según la fórmula que yo te ordeno. Y ahí aparece el primero de los caudillos, que es Artigas. Y Artigas le manda delegados a Buenos Aires, pero elegidos por él. Entonces, cuando llegan con sus diplomas, en Buenos Aires le dicen, muchachos, ustedes no tienen verdadera representación, porque no han sido electos según yo les dije que tenían que ser electos. Y ahí se empieza a partir la idea federal de un Artigas, que dice, bueno, cada pueblo volvió a un estado originario y manda, como él le parece, delegados. Y Buenos Aires, que le dice, no, muchachos, todos los pueblos son provincias ahora de Buenos Aires, y antes eran de España. Entonces ahí se podría hacer un pequeño esquema, ¿no?, sobre este dilema, comparándolo con el dilema norteamericano, ¿no? Porque también los Estados Unidos nacen, no muchos años antes, como potencia independiente, 30 años antes que esto que está pasando con nosotros, y ellos, bueno, nosotros tenemos el dilema nuestro, el dilema, ¿no? El dilema nuestro es unitarios o federales. El dilema de ellos no es el mismo. Es el dilema entre la federación, que corresponde a nuestros federales, y la confederación. La confederación es un concepto mucho más suelto que la propia federación. Porque en la federación, que es lo que querían los federales argentinos, usted tenía un solo Estado federal. Es decir, un solo Estado descentralizado, diríamos, ¿no? En cambio, la idea de confederación, con la cual nacieron los Estados Unidos, es mucho más descentralizada, porque la idea de la confederación es que diversos estados, que ya son estados, por eso todavía dicen los Estados Unidos, estados, se unen, pero preservan su propia individualidad. De manera que cada ciudadano en la confederación es ciudadano
de su Estado, no de la Confederación. En cambio, como pasa en Europa, ¿no? Uno es francés, alemán, pero eso además se unió sin destruir las nacionalidades, ¿no? Entonces la idea de los confederados era, bueno, muy bien, creamos la Confederación Norteamericana, pero los estados que la forman siguen siendo estados soberanos y se pueden ir cuando quieren. Esta es la otra cosa. Entonces, el ciudadano de una confederación, primero, es ciudadano de su estado. Y ese estado, a su vez, se federa con otros, ¿eh? Y en segundo lugar, ese estado que se federa con otros se puede ir. Tiene derecho de secesión, ¿no? Y en verdad los norteamericanos definieron de forma tan borrosa la unidad que tuvieron la guerra de secesión, ¿no? Que fue de 1861 a 1865, donde todos los estados del sur reclamaron su derecho de hacer rancho aparte. Y los del norte, que eran los unionistas, los derrotaron, una guerra terrible, sangrienta, ya con cañones, una guerra moderna, ¿no? Y finalmente los redujeron ¿a qué? A la federación. ¿Se dan cuenta entonces cómo hay diferentes índices de concentración en las dos historias, ¿no? Ahora, si uno hace la pequeña historia de todo esto, mayo, 25 de mayo, no fue una revolución nacional, porque acá estaba el virreinato con sus provincias, y la capital del virreinato, Buenos Aires, corta los vínculos con España y pretende que todo el resto se unifique como provincias de ella. Ahora, ¿qué pasó? El virreinato era mucho más amplio que la Argentina, ¿no? Estaba el Alto Perú, que era Bolivia, en el fondo, ¿no? Estaba Paraguay y estaba Uruguay, que por diversos caminos finalmente se independizan. Entonces la Argentina queda reducida, lo que es hoy la Argentina, no sé, sería a la mitad, diríamos, lo que era el virreinato, ¿no? Entonces Mayo es una revolución porteña. Es una revolución, hoy la consideramos nacional, pero los hechos fue en el Cabildo de Buenos Aires, y a partir, fíjese, tanto era así que mandaron ejércitos. Es decir, Córdoba, Paraguay, el Alto Perú, no estaban para nada de acuerdo con lo que sea Buenos Aires. La prueba está que les tuvo que mandar ejércitos para convencerlos. Los fusilaron a Liniers, Castelli era como el militante que hacía todo eso, una especie de jacobino, pero no había consenso. La prueba que no había consenso es que esta historia siguió corriendo así, con luchas entre unitarios y federales, durante 40 años. No es que fueron 2 días. Durante 40, lo que yo les contaba en otra clase, la Argentina de las batallas. Era la Argentina de las batallas entre los caudillos locales, ¿no? Un Quiroga, un Ramírez, un López, ¿no? Y el ejército de Buenos Aires, que como les contaba yo otra vez, se inclina hacia Buenos Aires finalmente cuando aparece el fusil Remington. Porque el fusil Remington acabó con las lanzas, acabó con los lanceros. Los que ganaban hasta ese momento eran los gauchos a caballo y con lanzas. Y como los infantes tenían arcabuces muy precarios, no llegaban a disparar 2 veces. Cuando iban a disparar la segunda, ya no tenían cabeza. En cambio, cuando aparece el Remington, que es un fusil a repetición, cuando se largan los gauchos con sus lanzas, los diezman en el camino porque les tiran varias veces. Y ahí entonces Buenos Aires, que es la que tiene la plata y la tecnología, digamos, de los fusiles y los cañones, empieza a prevalecer, ¿no? Y en el proceso se van desprendiendo naciones independientes. Al principio, la nacionalidad era algo muy borroso, ¿no? Sí, naciones. Les doy un dato. El Deán Funes, que es famoso, el Deán Funes, que fue uno de los próceres de la independencia, era embajador de Bolívar en Buenos Aires, porque no había una distinción clara. Eran todos sudamericanos, pero después con el tiempo se fueron forjando las naciones, la Argentina. Chile fue siempre un caso aparte, porque Chile era una capitanía general, no dependía enteramente del virreinato, estaba como al costado,
¿eh? Así que siempre hubo una historia chilena, e inclusive Chile siempre han creído que tenían la Patagonia. La Patagonia en toda esta etapa no existe, porque nadie ha llegado, hasta Roca, 1877, nadie había llegado a la Patagonia. Así que una historia hasta el río Colorado, ¿no? Hasta lo que sería hoy Bahía Blanca, hasta ahí, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí entonces, poco a poco se van definiendo lo que es ser argentino, lo que es ser uruguayo, lo que es ser chileno, lo que es ser boliviano, con el tiempo. Ahora, ¿qué pasa? A partir de esa etapa, que es más o menos 1820, 1820 ya no hay casi unidad nacional, está todo disgregado, pero hay una cierta idea de unidad nacional. La prueba está que el resto de las provincias encomiendan a Buenos Aires la representación exterior. Que dentro de todo ese lío que estábamos, las embajadas venían a Buenos Aires. Había una especie de fachada de unidad, ¿no? Y acá hay un personaje que es central para todo esto, que es Rosas. ¿Por qué? Porque cada caudillo empieza a manejar una provincia, ¿no? Pues decíamos Quiroga, Bustos, López, Ramírez, Artigas, después Artigas cae también en Uruguay, y son como casi unidades independientes que nunca han perdido, sin embargo, el sentido de que pertenecían a una unidad mayor. Eso nunca se perdió, ¿no? Y entonces empiezan juegos políticos entre los llamados gobernadores. Los gobernadores eran los caudillos de cada provincia. Y empieza a haber, y Rosas, que es evidentemente un tirano, bueno, todos en esa época de caos total iba a ganar el más fuerte. No había unas instituciones estables, ¿no? Y Rosas va con gran habilidad urdiendo tratados, arreglos, y se va quedando con lo que es hoy la Argentina, pero de hecho es como un dictador que manda porque ha conseguido o someter o convencer o a persuadir a los otros gobernadores. Entonces cuando Rosas cada año le reiteraban que a él le encargaban las relaciones exteriores, que era como el signo de la supremacía. Hasta que Urquiza, que era gobernador de Entre Ríos, otro caudillo, le niega el título. Y empieza la guerra entre Rosas y Urquiza, batalla de Caseros, organización nacional. En verdad, uno puede pensar que Rosas y Urquiza eran enemigos, la prueba está que pelearon entre ellos, pero de alguna manera Urquiza completó la obra de Rosas. Rosas logró la unidad de hecho, y Urquiza le puso arriba la Constitución, la unidad de derecho. Entonces es posible verlos también ambos como la continuidad de una sola línea de desarrollo. Bueno, ahora hasta acá llegamos y nos quedan las preguntas de ustedes y después vamos a ver cómo seguimos en la próxima clase. Es por tu seguridad y la de todos. Si el test de alcoholemia te da positivo, venís a buscar el auto al día siguiente. Haciendo Buenos Aires. Buenos Aires. Gobierno de la ciudad. Para vos, que en lugar de mirar, tenés ganas de jugar. Que en lugar de recordar, tenés ganas de volver a vivirlo. Para vos, que tenés ganas de sentirte bien en todo lo que haces, llegó Ser con Vita Nutrientes. Un mix único que ayuda a tu cuerpo a sentirse saludable todos los días. Dale a tu cuerpo tus ganas de ser.
Tu piel es como vos. Se ve más linda cuando no tiene por qué preocuparse. Por eso, la nueva Nivea Visage Q10 Plus ahora tiene el doble de Q10 para combatir las arrugas desde el interior de tu piel. Vos sos como tu piel, te ves más linda cuando te olvidás de las arrugas. Porque belleza es disfrutar. La leche parcialmente descremada La Serenísima, extra calcio, extra caseína, está fortificada con un 15% más de caseína y un 25% más de calcio provenientes de la misma leche. Esto se logra a través de un proceso exclusivo de ultrafiltración que concentra selectivamente las proteínas y el calcio de la leche, incrementando de forma natural su contenido. Esta leche, además, posee un 25% más de fósforo, que en conjunto con el calcio y la caseína colaboran en el fortalecimiento de dientes y huesos. Leche parcialmente descremada La Serenísima, extra calcio, extra caseína. Más calcio y más caseína para un cuerpo más saludable. ¿Cómo le gano la resequedad? Humectando mi piel. Y como debajo de mi pelo también hay piel, uso Head & Shoulders Acción Humectante. Me olvido de la resequedad y mi pelo queda bárbaro. Ahora cuido mi piel de pies a cabeza. Head & Shoulders Acción Humectante. Cuidas tu piel, cuidas tu pelo. Ahora leer el diario es enriquecerte en vez de pagar y saber qué pasa no tiene precio. Llega un nuevo matutino, independiente y gratuito, con todo lo que querés saber. El Argentino, el diario gratuito de las mañanas. Vos sabés que la piel de tus axilas se puede dañar. Nosotros sabemos cómo ayudarte a cuidarla. Nuevo Rexona Skin Care, la línea que ayuda a tu piel a mantenerse saludable. Los domingos a las 21, Hora Clave, el primer programa político de la semana, con Mariano Grondona. Estilo, conducción, análisis, prestigio, debate, con los principales invitados. Los domingos a las 21, Hora Clave, con Mariano Grondona, solo por C5N. Bueno, ahora viene la sección preguntas y respuestas. ¿Usted quiere empezar usted? Bueno, buenas noches, doctor. Mi nombre es Germán Cerezo, soy estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de La Rioja. Y mi pregunta es la siguiente. Usted en un principio nos habló de la etimología de la palabra federare, que sería como unir mediante una lanza, esa voluntad común, y también nos habló de un centralismo de los gobiernos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cree usted utópico aspirar a un federalismo en la Argentina cuando más de 150 años de la creación de la Constitución Nacional los gobiernos centrales persisten en evitar la independencia económica de las provincias? Bueno, en verdad, la próxima clase, porque son dos en realidad, va a tratar sobre la Constitución que hizo Alberdi, el intento de combinar, porque Alberdi combina elementos unitarios con elementos federales, y hoy en día, ¿qué ha subsistido del ingrediente federal? Parecería que la Argentina se ha ido haciendo cada vez más centralista, ¿no? Y eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿no? Pero evidentemente son dos corrientes, es un sistema mixto el que imagina Alberdi, ¿no? Y da ingredientes federales e ingredientes unitarios porque trata de lograr una síntesis. Usted piense que, por ejemplo, el primer impulso de la independencia argentina es unitario. Es la Revolución de Mayo, el Cabildo, la Plaza de Mayo, el envío de delegaciones al interior y la idea de hacer una constitución de signo unitario. Pero ahí se encuentran que chocan con los caudillos que han ido surgiendo ya, ¿no? Artigas es el primero, pero Artigas, digamos, tenía a Ramírez y a López como sucesores, pues aparece Quiroga, en fin, Bustos, aparece una cantidad de polos de poder que impiden el proyecto. Pero en realidad los unitarios proyectaron dos constituciones, porque el tema era darse la constitución, ¿no? Ya no había monarquía, no había virreinato. Entonces, la de 1819 y la de 1826 son dos constituciones fallidas, porque las hacen en Buenos Aires,
las imaginan unitarias y cuando quieren aplicarlas en el interior, rebotan, ¿no? Como las retenciones más o menos, ¿no? Es decir, cuando Buenos Aires quiere avanzar, rebota, ¿no? Y ahí nos pasamos 40 años, ¿no? No es que duró 3 años la pelea. Hasta que se intenta, después de Caseros, porque Rosas era federal unitario, es decir, era federal de ideología, pero de hecho estaba manejando, la manija la tenía él cada vez más. Entonces cuando Urquiza se levanta contra Rosas, también es una bandera federal la de Urquiza, ¿no? Que tampoco quieren ser dominados por Buenos Aires indirectamente, ¿no? Ahora, cuando Urquiza gana en Caseros y unifica el país y hace la Constitución del 53, no somete a Buenos Aires. Es decir, la Buenos Aires era o mando yo o me voy. Esta era la de Buenos Aires, ¿no? Entonces, si no puedo mandar, entonces ahí aparecen los autonomistas en Buenos Aires, un importantísimo partido, que la idea era, bueno, si tenemos que someternos a todos estos otros, nos cortamos solos. Y Buenos Aires, no se olviden, todavía hoy refleja eso, es el puerto. Y el puerto tiene la guita, porque en esa época venturosa no había otros impuestos que hay ahora. Los únicos impuestos, en verdad, eran de exportación e importación. Y eso pasaba por la aduana de Buenos Aires, ¿no? Así que después, cuando Urquiza, empieza el sistema y es fiel al sistema, Urquiza es una figura monumental. Por una cosa, no busca la reelección. Eso parece, hoy en día es raro todavía, ¿no? Él promueve la Constitución, se la aprueban, que es la Constitución de Alberdi prácticamente, hace sus 6 años, y se va. Ahora, cuando él se va, Buenos Aires todavía no adhirió. Entonces aparece otro caudillo, en realidad, porteño, que es Mitre. Y empieza la batalla de Pavón, que es yo les contaba, las Argentinas de las batallas, la última gran batalla entre argentinos fue Pavón, ¿no? Entonces ahí pasa una cosa maravillosa, yo les contaba el otro día. El presidente era Derqui. Derqui era un hombre débil. Hay presidentes débiles que se creen presidentes. Argentina está lleno de esos, ¿eh? Entonces va Derqui a batirlo a Mitre, que tenía la infantería y las Remington de Buenos Aires, ¿no? Y Urquiza es convocado por Derqui para comandar la caballería de los antimitristas, digamos, ¿no? Entonces Urquiza se manda una carga y hace bolsa a la caballería de Mitre y se va. Se va a Entre Ríos. Entonces quedan Mitre con el pobre Derqui. Entonces ahí Mitre le gana a Derqui y con Pavón después de ahí se unifica todo, pero con el predominio nuevamente de Buenos Aires. Así que hay una especie de vocación imperial de Buenos Aires, porque, fíjese, se consideran los herederos del virreinato, el 25 de mayo es porteño, y cuando no pueden entrar, se retiran, ¿no? De modo que es todo un juego ahí que vamos a verlo bien en la próxima clase. ¿Usted? Sí. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Sergio Grillo, de la Universidad de Morón, de la carrera de Ciencia Política. El federalismo en teoría está relacionado principalmente con la descentralización del poder político, apoyado en la división real de poderes, en el respeto de la división de poderes. Si tomamos en cuenta, por tomar un punto de referencia del 83 en adelante, con la recuperación de la democracia, ha habido un incremento abusivo del uso de la aplicación de los decretos de necesidad de urgencia, hay una manipulación constante, política del Fondo de Coparticipación, hay un uso indiscriminado de los ATN, también con fines políticos. Y hace casi una década que estamos aprobando constante y sistemáticamente la Ley de Emergencia Económica, que le da tributos al Poder Ejecutivo que son propios del Poder Legislativo. Todas estas son características de un régimen de gobierno netamente presidencialista. La pregunta es compatible el federalismo con un régimen de este estilo? ¿O una alternativa a esto sería el parlamentarismo? No, mire, hay muchos que andan hablando de parlamentarismo, ¿no? El parlamentarismo es una institución típicamente europea. En América no hay.
parlamentarismo, en ningún lado de América. Los uruguayos quisieron hacer consejos, pero en fin, América del norte al sur ha sido presidencialista siempre, ¿no? Y es un problema opinable, ¿no? El presidencialismo es nuestra tradición, digamos, en la Argentina, en Brasil, en Chile, donde sea, en Estados Unidos, ¿no? De manera que sería un ensayo sumamente peligroso, como tenemos tendencias anárquicas muy grandes, somos muy anárquicos. Entonces siempre se pensó, y Alberdi pensó, pongamos un presidente fuerte, fíjese lo que pasó con De la Rúa, hasta acá nomás, ¿no? Para contener los elementos disolventes que tenemos, ¿no? Lo que pasa es que usted puede tener un presidente fuerte, como pensó Alberdi, pero no un presidente hegemónico. Son dos cosas distintas, ¿no? El presidente fuerte, ¿qué es? El presidente fuerte, ¿se acuerda que los rusos tienen llaman troika a un carruaje tirado por 3 caballos, ¿no? Entonces, la troika del poder ejecutivo, legislativo, judicial, son 3 caballos, pero la idea de Alberdi es que uno de los caballos tira más fuerte que los otros, pero no los anula, ¿eh? En cambio, el hegemonismo, en el fondo, considera que tanto el Congreso como el Poder Judicial son secundarios, y el que realmente manda, que es la tradición virreinal. Eso lo estudia muy bien Alberdi, ¿no? Nosotros venimos del virrey. Acá el que mandaba era el virrey. Y el presidente se cree muchas veces ya no un virrey, porque no está en España, sino un rey. Entonces hay estas tendencias. El poder tiene una tendencia a sobrepasarse. Entonces, ¿qué es lo que impide que el poder se sobrepase? Los otros poderes. Esto que hemos visto nosotros acá en el Congreso, hace pocos días, esta votación. Bueno, fue una primera señal de lo que puede hacer un Congreso que decide contener, limitar al presidencialismo. Ahora, el presidencialismo, de hecho, es unitario. Cuando uno se exagera lo presidencial, y entonces el presidente lo que hace es reparte partidas, y cree que eso no es federalismo. El federalismo no es que a mí me repartan partidas, es que yo también puedo repartir mis partidas. Entonces quiere decir, yo soy la provincia de Córdoba. Si hay federalismo es que Córdoba recauda sus propios recursos y le envía parte a la capital. En cambio, si la idea es que la capital recaude todos los recursos, por ejemplo, con el tema de retenciones, que son unitarias totalmente, y después distribuye según se alineen los otros, eso es unitario puro, ¿no? De manera que hay una conexión entre unitarismo y presidencialismo excesivo, digamos, ¿no? Pero claro, todos en esa época, San Martín, todos eran monárquicos. ¿Por qué eran monárquicos? Porque tenían pavor a la anarquía. Fíjense las distancias, porque ahora más o menos estamos cerca, pero... Entonces la idea era que esto se iba a disgregar, y de hecho se disgregó, porque del virreinato salieron 4 naciones, se fue disgregando, ¿no? Entonces el temor a la anarquía lleva a pensar en un presidente fuerte, en algún centro de poder que unifique, ¿no? Y el temor a la tiranía lleva a limitarlo y a contenerlo. Por eso en el fondo, lo de Alberdi es un tema mixto, que tiene ingredientes, digamos, autoritarios en la figura del presidente, y que tiene ingredientes republicanos en el federalismo, en el elemento parlamentario, en el Poder Judicial independiente, ¿no? Es un equilibrio inestable, ¿no? Usted tenía su pregunta también. Sí, buenas noches. Mi nombre es Federico Becerra, de Comunicación de la UADE. Argentina es un país federal. ¿No hay una contradicción entre el origen de la palabra provincia con el concepto de federalismo? Claro, está muy bien observado, muy bien observado. Fíjese que los norteamericanos siempre hablaban de estados. Sí, Virginia, Florida, California son estados, ¿no? Yo a veces vi esta diferencia. Si usted pone estado con mayúscula, es un estado nacional. Por ejemplo, Argentina es un estado. Si pone estado con minúscula, puede ser Florida, California, pero que tienen mucha autonomía. Si pone provincia, ya de entrada lo marcó como alguien que ha sido vencido. Un territorio de alguna manera conquistado desde un centro, ¿no? Y nosotros de entrada hablamos de las Provincias Unidas del Río de la Plata, siempre se dijo provincia.
Lo que pasa es que con España eran provincias, porque había un imperio que tenía provincias. Y el virreinato, la misma palabra virreinato, es como intermedia. Es un rey que no es un rey, porque es un virrey, es un vicerrey, que recibe sus órdenes de Madrid. Así que usted se va moviendo en esa especie de indefinición, ¿no? No sé quién más sigue. ¿Usted? Sí. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Matías y estudio Comercio Internacional en la Universidad de La Matanza. Mi pregunta es si, por ejemplo, durante el tiempo en que el federalismo fue avanzando por medio de pactos o por medio de batallas con Rodas, ¿tiene alguna relación con acaparar espacio vital? O sea, vio que lo de espacio vital, quería decir, tiene cierta relación con extenderse territorialmente. ¿Hay algún vínculo entre esas dos ideas? Yo creo que me parece que hay una tendencia a lo largo de la historia a la unificación, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos nace en 1776 como confederación y en 1787 cambia la Constitución y se vuelve en federación. Es decir, que una federación está más unida que una confederación, ¿no? Y después el presidente norteamericano, que lo imaginan para contener la disgregación. Poco a poco ha ido tomando, evidentemente el presidente norteamericano ahora es mucho más poderoso de lo que era hace 100 años, ¿no? Y entre nosotros también la tendencia unitaria ha ido como acentuándose en detrimento de las tendencias federales. Hay algunas cosas que vamos a decir en la próxima clase que son una locura. Por ejemplo, la reforma de la Constitución nuestra del 94, el voto del balotage, usted elige presidente por balotage en distrito único, es totalmente unitario. Y eso lo hicieron, todos los que lo votaron eran todos constituyentes de las provincias, ¿no? Porque antes había colegio electoral, que todavía los norteamericanos tienen colegio electoral. Veo cómo tienen que pelear por cada estado, que es una batalla campal. Y nosotros teníamos el mismo sistema. Entonces se reunía el colegio electoral y traía, Catamarca votaba por fulano, Santiago del Estero votaba por Mengano, Santa Fe, y esa suma de delegados le daba el triunfo a alguien. En cambio ahora nosotros hemos hecho un sistema de balotaje de distrito único. Entonces usted, no importa dónde vote, usted puede estar votando en La Matanza, puede estar votando en Santiago del Estero, en Santa Cruz o en Entre Ríos. Su voto vale 1. Desde el punto de vista democrático, quizás es más democrático que cada persona tenga un voto. Pero el sistema anterior del colegiado no tienen un voto cada persona. ¿Por qué? Porque hay un piso, cada provincia no puede mandar menos de tantos. Entonces, como ese piso premia a las provincias chicas, o sea, Tierra del Fuego, mandan más de lo que les correspondería por su cantidad de votantes. Entonces, las provincias chicas, en un colegio electoral, contienen, equilibran, compensan a las grandes. En cambio, si yo me fijo solamente en la cantidad de elementos demográficos, cada persona tiene un voto, evidentemente el Gran Buenos Aires es el gran elector, que es lo que pasa ahora. El que gana el Gran Buenos Aires ya ganó, ¿no? Ahora, uno puede discutir esas dos perspectivas, ¿no? Porque uno puede decir, mira, es más democrático que viva yo en La Matanza, en La Rioja o en Neuquén, mi voto sea 1. Esto aparentemente está bien. Pero yo también cuando digo Neuquén, cuando digo, qué sé yo, La Pampa, cuando digo provincias muy grandes pero muy despobladas, estoy aludiendo a un equilibrio geopolítico. Porque a la larga, Mendoza va a tener mucho más gente. Y a lo mejor de acá a 50 años, Buenos Aires tiene un peso demográfico menor si se lo compara con las provincias que son grandes geográficamente, pero chicas demográficamente. Que esa es la idea geopolítica de los constituyentes. Entonces, una provincia no es solo importante por cuántos habitantes tiene, sino cuál es su espacio, cuál es lo que usted habla, su espacio vital, ¿no? Yo creo que, yo nunca entendí por qué los diputados constituyentes provincianos aprobaron esto.
Una cosa, una locura, porque se quitaban a sí mismos. Antes los presidentes salían del colegio electoral y hubo muchos presidentes provincianos porque había un equilibrio, había que negociar, ¿no? En cambio así, el peso demográfico de una gran concentración como la del Gran Buenos Aires y prácticamente inclina la balanza. Entonces todo lo que pasa en el Gran Buenos Aires es más importante porque está en el Gran Buenos Aires, los sindicatos, todo, ¿no es cierto? La capital federal es muy poco poblada respecto a la provincia de Buenos Aires. El gran distrito es la provincia que tiene adentro el Gran Buenos Aires. Piense que el Gran Buenos Aires con la capital adentro son 14 millones de personas. 11, la provincia tiene 11, ¿no? Es una brutalidad, ¿no? Y eso ahora con esta reforma constitucional le han dado la posibilidad de prácticamente elegir presidentes, ¿no? No sé si hay alguien más por ahí. A usted. Pablo Bar, también de la UADE, de Ciencia de la Comunicación. Me llamó la atención de que a Rosas lo definió como tirano y como dictador, pero después a su oponente Urquiza lo llama como el continuador de su proyecto, así que quería saber si se consideraba rosista o antirrosista. Bueno, yo trato de no ser ni rosista ni antirrosista, porque uno puede mirar la historia como una construcción que se hace más allá de las pasiones de los protagonistas, ¿no? Entonces, si no hubiera habido Rosas, no habría habido Urquiza. Porque, ¿qué pasó? Rosas no es que lo hizo para Urquiza, pero él unificó. Bueno, hubo el asesinato de Quiroga, pasaron muchas cosas ahí en esas décadas. Y al final, Rosas era como el mandamás absoluto, pero en un esquema federal. Él nunca pretendió ser presidente. Él era gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, cuando él amansa a todos y quiere que lo sigan reeligiendo para representar al país afuera, que ese era el tema, le sale finalmente la rebelión de los gobernadores, ¿no? Y finalmente lo tumban, pero sobre eso arma la Constitución. Es decir, yo le doy organización jurídica a algo que existía de hecho, se había unificado el país, ¿no? Entonces, por eso la opinión que uno puede tener sobre Rosas es bastante complicada, porque era un tirano, con la mazorca fue un tirano, pero en esa época se degollaban todos. Los unitarios no eran niños de pecho. El que perdía la cabeza. Entonces, cuando viene Urquiza y dice, ¿se acuerda el famoso lema de Urquiza? Ni vencedores ni vencidos. Está invitando a todos a reconciliarse ¿en qué? En un pacto que es la Constitución, que es la federación. Federare, se unen y hacen una alianza entre iguales, ¿no? Pero lo que yo digo es que si bien Urquiza era portador de una idea mucho más equilibrada que lo que fue Rosas, la tarea de Urquiza no hubiera sido posible sin Rosas, porque hubiera habido 6 o 7 caudillos por ahí que le hubieran vetado todo lo que quería hacer, ¿no? Entonces, uno es como que los reconcilia en sus tumbas, ¿no? Ahora, muchos pensaron que Urquiza, cuando se deja derrotar por Mitre, digamos, es un traidor, es una especie de Cleto, es un nuevo traidor, con la diferencia que a Cleto no lo van a matar, supongo, pero a Urquiza lo mataron. Cuando lo asesinan a Urquiza, los que lo asesinan es en nombre de la federación que la ha traicionado al dejarse derrotar por Mitre, que era porteño y venía una tradición unitaria, ¿no? En fin, uno trata de ver cómo de alguna manera, aún sin saberlo, los protagonistas jugaban en la misma dirección, ¿no? Ahora, lo otro que plantean ustedes, y vamos a verlo también en otra clase, es qué pasó con todo esto a partir del 53. Digamos, cómo fue la historia federal o unitaria de la Argentina. De manera que vamos a ir a un pequeño corte y después les anuncio formalmente cuál va a ser la próxima clase.
81 hombres, 57 mujeres, son 131. La leche parcialmente descremada La Serenísima, extra calcio, extra caseína, está fortificada con un 15% más de caseína y un 25% más de calcio provenientes de la misma leche. Esto se logra a través de un proceso exclusivo de ultrafiltración que concentra selectivamente las proteínas y el calcio de la leche, incrementando de forma natural su contenido. Esta leche, además, posee un 25% más de fósforo, que en conjunto con el calcio y la caseína colaboran en el fortalecimiento de dientes y huesos. Leche parcialmente descremada La Serenísima, extra calcio, extra caseína. Más calcio y más caseína para un cuerpo más saludable. Tu piel es como vos. Se ve más linda cuando no tiene por qué preocuparse. Por eso, la nueva Nivea Visage Q10 Plus ahora tiene el doble de Q10 para combatir las arrugas desde el interior de tu piel. Vos sos como tu piel. Te ves más linda cuando te olvidás de las arrugas. Porque belleza es disfrutar. Había una vez un rey que quería un té y una pastilla porque se sentía terrible. Pero la reina conocía una fórmula mágica que lo tenía todo. Con el placer de un té calentito, Big Vita Pirena Forte alivia los síntomas del resfrío y la gripe. La reina lo sabe todo. Descubrí el poder descongestivo con Big Vita Pirena Forte. ¿Cómo descubrí el nuevo Ariel 5 estrellas? Gracias a las ocurrencias de Matías. Vio un programa de récords en la tele y desde ese día quiso romper uno. Intentó pasar más tiempo con un huevo en la cabeza. Lo que necesitas es el nuevo Ariel 5 estrellas. El nuevo Ariel remueve hasta las manchas más difíciles de una sola vez para una limpieza 5 estrellas. A veces ganar es dejarlo ganar. Son esas cosas que no se ven, pero qué bien hacen. Como las nuevas Nutrisalsa de Knorr. Vienen con pulpa de zanahoria, de remolacha o de espinaca sin trozos. Tienen verduras, pero no se ven. Vos sabés que la fricción puede dañar la piel de tus axilas. Nosotros sabemos cómo ayudarte a cuidarla. Nuevo Rexona Skin Care, la línea que ayuda a tu piel a mantenerse saludable. La noche más esperada del año. Luis Miguel en concierto. El Rey llega a la Argentina. 27 y 28 de noviembre, Estadio Vélez. Cómplices Tour 2008. Preventa exclusiva para clientes Santander Río desde 30 de junio hasta el 13 de julio. Con 15% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés. O canjealas desde 3.200 puntos Superclub. Adquirir tus entradas llamando Top Show al 4.000-2.800. Y en efectivo, solo en el estadio. Luis Miguel en concierto. El Soca Producción. Fenix Entertainment Group. Bueno, en esta clase hemos hecho algo así como federalismo primera parte, ¿no? La idea federal, cómo nace en la Argentina, cómo hay la lucha entre unitarios y federales, y esta clase desembocó en los alrededores de la Constitución del 53, que es la Constitución de Alberdi, la que diseñó e imaginó Alberdi, que imagina, para superar estas luchas entre unitarios y federales, una Constitución mixta, que tiene ingredientes federales y que tiene ingredientes unitarios, ¿no? Y esa Constitución, de hecho, vivió varias décadas muy bien, el país progresó fenomenalmente, pero también va a haber que ver, como última parte de este tema, si esa Constitución, lo que planteaba un alumno recién, sigue siendo mixta o ha habido en las últimas décadas un predominio cada vez mayor de los elementos unitarios. Tanto que alguien decía, la Argentina es un país unitario,
que se declara federal, ¿no? ¿Es así la Argentina? Así que, digamos, el pensamiento de Alberdi y la idea de una constitución mixta en 1853 y lo que pasó después, hasta nuestros días, van a ser los temas de la próxima clase, el próximo sábado, algo así como federalismo, segunda parte. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Reporte Publicidad. ¿Cómo le va, Armida? Muy bien, en cualquier momento arranco el programa diciendo buenas noches, América, ¿eh? Ajá. ¿Levantaremos algún puntito diciendo...? No creo. No. Me parece que no va a servir para mucho. Me parece que no sé. Pensé que iba a decir no iba a servir para nada. No, nunca se sabe. En la televisión está visto que pueden pasar cosas muy inesperadas. Pero por ahora sigamos con esta cosa así más... ¿Estamos mejor o estamos peor? ¿Usted se refiere a nosotros, al país, no se haga el distraído. No se haga el distraído. Yo estoy impecable. El país está bien y la publicidad tiene algunos números preocupantes. ¿Podemos hablar de un renacimiento? ¿De quién? Otra vez. No sé, Savaglio dijo, declaró cosas así. en un medio semanal que Miguel Ángel pintaba solamente a pedido del Papa. Está profundo Savaglio, ¿eh? Sí. Quiero que empecemos a valorar a la gente que trabaja en publicidad. Porque como usted es un hombre que viene del periodismo del espectáculo, sí. Usted tiene sus amigos, tiene sus la gente a la cual protege, a la cual castiga. Usted tiene su corazón ahí. Acá yo lo tengo como, siento a veces que lo tengo como de prestado. Usted también tiene sus protegidos. En el deporte. No, en la publicidad. Usted viene del espectáculo, yo vengo del fútbol. ¿De qué está hablando? Usted nunca hizo nada de deporte. No confunda a la gente. Usted es un hombre que en publicidad también... ¿No tengo pinta de 8 carrilero? No. Que va y viene, va y viene, va y viene. No, tiene pinta, pero como, qué sé yo, como el Petizo Mura, ya hace 40 años retirado. De carrilero de la época donde Menem decía ramal que para, ramal que cierra. Tenemos un programa periodísticamente equilibrado. Sí, porque tenemos comerciales. De un director espectacular. Realmente... Del cual hemos visto algún adelanto